Bien, hace un rato estábamos viendo la tabla de datos que les mandé, en la cual salían los porcentajes de remoción de los sólidos suspendidos totales, que era la tabla, la tablita. Y entonces ahí me decía también, o me daba los tiempos en minutos, que ahora yo los he colocado aquí en el eje de las X. Tiempo en minutos. Y las profundidades, H. Aquí dijimos que era una columna de 10 pies y nos dan los resultados, los números por cada, bueno, a un pie, a 2 pies, a 4 pies, a 6 pies, a 8 pies. Eso es porque se tomaron las muestras a esas profundidades. Entonces, lo que nosotros tenemos que ubicar aquí ahora mismo es, por ejemplo, a 20 minutos se decía que estaba a un pie, era el 53% de remoción. Aquí tenemos a un minuto, entonces, y un minuto y 20, perdón, un pie y 20 minutos, que es este punto que está aquí. Esto aquí. Tendríamos aquí 53%. Luego dice que a los 30 minutos, al un pie, tendríamos 64%. Que estaría aquí. A los 40 minutos, tendríamos a un pie 72%. 40 aquí. 72%. A los 50 minutos y un pie 80%. A los 60 minutos y un pie 86. ¿Estamos claros? Sí, profesor. Sí, bro. Ok, síganlo ustedes allá, pues.
¿Cómo les va? Bien, ahora después que ya tienen colocados los puntitos como lo habíamos mencionado, porque habíamos hecho el ejemplo, necesitamos calcular el tiempo. Para calcular el tiempo, que es la gráfica que sigue, este tiempo que está allí, que se llama T sub C, que es igual a H entre V, necesitamos determinar o calcular este valor de V. La velocidad aquí tenemos en pies, acá tenemos nosotros la carga superficial 1490 galones pie cuadrado por día. Así que necesitamos transformar eso a pies por minutos. Verifique si este está correcto. Esa TC es el tiempo crítico de sedimentación. Eso está dado porque usted tiene la altura de los 10 pies y usted está determinando que la velocidad de descenso es 1490 galones pie cuadrado por día. Cuando hace la transformación le da esa velocidad V en 8.3 pies por hora. Luego eso tendríamos que
transformar ese valor que nos resultaría multiplicado por 60 minutos que tiene una hora. Así que ese valor que está ahí es 8.3 por hora, pero necesitamos nosotros multiplicar por 60 para tener los datos en minutos. Ustedes tuvieron que haber hecho una gráfica y que los puntitos ahí donde aparecen las cruces eran los puntos que yo tenía marcado hace un rato. De 53, 64, 72, 80, 86. Entonces se hace el trazado interpolando esos valores, tal y como les mencioné, como si fueran unas curvas de nivel. Entonces, la línea horizontal representa el 100%. Entonces, la primera que ustedes tienen ahí realmente está extrapolada de 90%, porque la de 60 con un pie era 86. La de 80 con 2 pies era 88. Así que ahí pasaba una curva un poquito más hacia allá, la curva del 90%. Luego, ustedes ven que en la de un pie de altura y 50 minutos, teníamos ahí 80. Y luego entonces en la de 2 pies, entre 60 y 70, teníamos 76 y 82. Así que entre 76 y 82 pasa la curva 80. Y ahí ustedes ven que la curva 80 está pasando. ¿Que me están siguiendo? Y disculpen. Sí, profesor. Sí. Ok, perfecto. Que el lápiz de la pad se quedó sin carga y por eso no lo puedo marcar. Tengo que decírselo. Pero me avisan cualquier cosa. Bien, ya, yo sé que ustedes dibujan eso, inclusive ustedes lo colocan en una hoja de como si fueran puntos de AutoCAD, ustedes pueden sacar igual la misma gráfica. Pero tienen que saber cómo van a poner las coordenadas, ¿no? Las X y Y son las que ustedes tienen ahí de X sería tiempo y Y sería de profundidad y la Z sería el porcentaje de remoción. Pero bien, entonces cuando ustedes tienen esto, ya ustedes tienen estas curvas trazadas 90, 80, 70, 60, 50. Entonces lo que venía era a calcular este tiempo. Este tiempo, como ya les mencioné, es el tiempo crítico de sedimentación. Entonces, ustedes tenían la altura de 10 y la carga superficial de 1490 galones pie cuadrado por día, que transformados en pies por hora da 8.3. Sería, bueno, 10 entre 8.3 multiplicado por 60 nos da 72.3 minutos. ¿Ya verificaron? Sí, profesor. Está 72.289.
Aló. La velocidad de 8.3, ¿dónde puede ser? Aló, no lo escucho. Hola, profesor. Sí, que no se escucha nada. Sí lo escuchamos. O sea, lo escuchamos ahora.
¿Se escucha? Ahorita sí. Ahora sí, bro. ¿Ah? Sí, tiene que avisarme que se escuchan. Ahora sí, bro. En este momento sí se escucha. Se escucha, bro. Bien. Del problema que estábamos viendo allí,
Entonces, ahora viene entonces el cálculo de la remoción total. Entonces, lo primero fue, o lo que veían ustedes hace un rato, era que el tiempo crítico era H sobre V, que era igual a 10 dividido entre 8.3, y eso transformado a minutos nos daba 72.3 minutos. Tendríamos entonces una gráfica. Yo se la acabo de mandar por el WhatsApp. ¿La ven? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, allí ahora vamos a calcular el porcentaje de remoción tal como lo habíamos escrito en la ecuación hace un rato, en la cual teníamos que el porcentaje de remoción era igual a la sumatoria de delta H dividido entre H total. Pero eso siempre seleccionando la línea del tiempo que nosotros calculamos como T crítico. Como en este caso, ¿sí? Aquí tenemos las gráficas. Aquí tendríamos primero la de 100 aquí arriba, luego entonces esta sería la de 90, la de 80, la de 70 y la de 60. La que no existe allí es una de 64, pero ese es porque el tiempo quedó entre el medio de del porcentaje de remoción RD y RB, y RC no existía, o sea que ese valor no se localizó. Uno normalmente lo que traza esta curva de isorremoción dependiendo de la información a cada 5 o a cada 10. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos esto y tenemos la gráfica, entonces ustedes trazan una línea vertical en el 72.3 minutos o 72 minutos. Son esas líneas punteadas que están vertical en el esquema ese que está allí que les mandé por el WhatsApp. ¿Lo recibieron? Sí, profe. Ok, entonces vamos a calcular ese primer valor para ver de dónde sale ese. Ustedes ven que allí dice que entre 100 y 90 tenemos 1.34. O sea que es este valor que está entre este valor de 100 Disculpe, profe, ¿cómo sale ese 1.34? Bueno, eso es lo que estoy explicando. Entre 100, que es esta, ustedes ven, se muestra en la presentación de PowerPoint. Sí, profesor. Entre 100, que es la línea esta horizontal, y la primera curva que tengan ustedes allí, a mí me dio 1.34, pero usted puede darle otro valor dependiendo del valor que ustedes tienen. ¿Cómo les dio la gráfica a ustedes? ¿Alguien hizo la gráfica? Si no tienen hecha la gráfica, va a ser difícil que veamos cómo salió el 1.34 o el número más próximo por allí. ¿Hicieron alguien la gráfica? Profe, yo tengo la línea, todos los puntos, pero no he podido hacer las líneas porque, o sea, no sé cada cuánto se hacen las líneas.
Sí, ya les mencionaba que usted, dependiendo de los valores, usted puede hacer las curvas a cada 10 o a cada 5, Entonces, en pero este no lo caso, hagan. Esas se hicieron a cada 10. No lo hagan a cada 5 porque es muchas curvas. Y dependiendo del tamaño que ustedes separaron esos números. Si quiere, puede ponerlo allí en la presentación. O me lo manda por el WhatsApp para ver. que le coloco las líneas, profe. Ok, Entonces, en 50, 60, 70, 80 y 90. exacto, sí. O sea, el más bajo es 53, así que usted puede colocar 50, así ahí hay un valor de 50. Y el más alto es 88, así que usted puede colocar 90 como un valor extrapolado. Los valores de 1.34 sale de medir esta distancia. Es decir, entre el 100 y el 90. Aquí la distancia para mí de aquí hasta aquí es 1.34.
¿Sí? Entonces, usted, de acuerdo a como usted traza en esta curva, entonces la que sigue, Profe, se escucha mal. sí, se escucha un feo feedback. ¿Aló? ¿Y ahora? Mejor. Bien. Entonces, este valor de 1.34 sale de esta altura. Profesor, nuevamente se escucha como ese eco al final. No sé por qué sale tanto eco. ¿Y ahora se escucha? Mejor, profesor. Sí, porque si apago pongo en silencio los micrófonos, entonces me quedo sin poder hablar. Pero por eso es que le pregunto que si se escucha o no se escucha. Que normalmente lo escucho desde el celular, pero voy a tratar de avanzar. ¿Se me escucha? Sí, profesor, perfectamente. Bien. Que necesito saber que me escuchan porque si no hablo solo. ¿Estamos de acuerdo a dónde sale el 1.34? Sí, profe. O sea que teníamos el de 100, tenemos el de 90 y la distancia que hay entre estos dos puntos. Acuérdense que ustedes hicieron esa escala. Como si usted tiene que aquí, de aquí a aquí hay uno y luego entonces después ya vendría ese 34. Entonces, entre 90 y 80 hay 1.19, es la distancia que hay entre estas dos curvas. Es decir, si yo mido de aquí hasta acá, aquí hay 1.19. Luego, entre esta y esta, acuérdense que siempre tienen que ir bajando por los 72. ¿eh? Si este no hubiera sido el valor, hubiera sido otro, entonces habría que calcular el tiempo y buscar entonces en la gráfica de. Si ahora, después que calculamos todos estos valores, entonces nos vamos y aplicamos esta ecuación. La ecuación dice sumatoria de delta H, que son estos valores que están calculados aquí, dividida entre H. H es la altura desde aquí de todo. Dividida entre esa H, esos son 10 pies. Así que tendríamos 1.34 entre 10 multiplicado por qué? Por la remoción. Ese valor 1.34 era entre la remoción de 100 y 90. Es decir, que el valor promedio entre 90 y 100 sería 90 más 100 dividido entre 2. Esto le da 190 dividido entre 2, entonces 85. Y eso lo multiplican por 1.34 entre 10. Y lo van haciendo para cada uno de los términos. 1.19 entre 10 por 80 más 90 entre 2 más 2.16 entre 10 por 70 más 80 entre 2 más 5.31 que era el último entre 10 multiplicado por 64 más 70 entre 2. ¿Preguntas?
¿Ah? No, profesor, se entendió. Estamos claros entonces. Bien, una, Una consulta, profe. dígame. La velocidad, esto ya es al inicio del problema, la velocidad que tenemos ahí de 8.3, ¿cuál es el origen de esa velocidad? Disculpe, que esa parte sí la... ¿Cómo se establece esa velocidad? Sí, los 8.3. Bien, El dato que teníamos era la carga, ¿no? sí, la carga, la, la, la carga superficial. Ese era lo que Ujú. tenía nosotros de datos para este problema. En realidad, hay autores que establecen las cargas superficiales. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que con la carga de 1490 galones pie cuadrado por día, que eso lo transformamos a 8.3, aquí está en pies por hora. Esta es la carga. Nosotros normalmente vamos a trabajar con cargas superficiales. Eso nos está dando a nosotros es el área superficial. O sea, el área en un estanque, nosotros estamos buscando, aquí estamos viendo esta área superficial. Con esa área superficial, ya, tenemos el caudal, tenemos la velocidad o la carga superficial. Esa carga superficial, voy a llamarle V sub 0. Entonces, queremos probar con 1490 galones pie cuadrado por día y un sedimentador de 10 pies de alto, ¿cuál sería su porcentaje de remoción de las partículas? Aquí en este cálculo nos dio 74.63. Una pregunta para ustedes que está relacionada con lo que usted me acaba de hacer. Si ahora nosotros queremos tener un porcentaje de remoción más alto que ese valor, es decir, tenemos un porcentaje de remoción con esta velocidad que está ahí de 74.63%. Si nosotros estábamos buscando un porcentaje de remoción más alto, vamos a suponer de 80%, ¿cómo debería ser esa V? ¿Cómo debería ser ese valor V sub 0? ¿Mayor o menor que el anterior? Sería aumentar el tiempo, así que debería ser menor. ¿Ok? Aumentar el tiempo. Si yo aumento el tiempo hacia acá, ¿verdad? Tendríamos estos valores aquí. Estábamos en 72 aquí. Si yo aumento el tiempo, vamos a cambiar, vamos a ver. Yo tenía, el tiempo que tenía yo estaba en 72 minutos aquí. Cuando yo cambio al tiempo, bueno, usted dijo menor para acá, ¿verdad? El tiempo sería menor. Bueno, había dicho mayor, sí. No, mayor, ok, entonces mayor, disculpa que no lo había escuchado bien. Mayor. Es que si el tiempo es mayor, entonces el tiempo mayor, estos valores de aquí, yo puedo verificarlo, inclusive de aquí a aquí va a ser una altura, a suponer de 2, digamos 2 sobre 10, 90 sobre 100, entre 2 más. Esta otra altura tendríamos entonces que realmente, bueno, claro, efectivamente el valor sería aumentar el tiempo crítico que tenemos nosotros para que, no sé cuánto sería, yo digo 80. Entonces, si está 80, ya tienen esto la gráfica. Ya tienen hecha la gráfica.
para que podamos hacer ese cálculo. Con TC80, ¿cuánto le da el porcentaje de remoción? Y con un TC de 70, ¿cuánto le da ese porcentaje de remoción? Hagan ese cálculo entre 70, un TC de 70 minutos, que lo que va a representar allí, que la velocidad va a ser 10 entre 70, o un TC de 80, aunque la velocidad va a ser 10 entre 80, que va a ser menor. Mientras el tiempo es más grande, más alto, la velocidad o la carga superficial va a ser más baja. Al contrario, cuando TC es más bajo, entonces la velocidad le sale más alta que lo anterior. Entonces, me interesaría que calculen cuánto sería el porcentaje de remoción con 70 minutos y el porcentaje de remoción con 80 minutos. Pueden dividírselo en dos grupos allí para antes que se acabe el tiempo. Bueno, ya se acabó. Pero ¿saben? Ya vimos cómo calculamos esto, ¿verdad? El 72. Sí, correcto, profe. Entonces, calculen con 70, que es más bajo, y con 80, que es un poquito más alto, para ver si qué diferencia le da contra el 74.63. Y lo seguimos discutiendo entonces ya el jueves. No, el miércoles que tenemos clase. Listo, profe. ¿Estamos de acuerdo? Todos. Los demás. Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Pero antes de eso, estamos bien cómo calcular eso. Profesor, yo tengo un detalle con la gráfica que yo creo, no sé si es porque no lo he hecho como bien escalado o qué, pero al inicio me dan como unas curvas raras y luego entonces cae de la manera como está en la imagen. Bueno, puede ser. Hay veces cuando uno hace esto, inclusive uno trata de suavizar esas curvas, porque inclusive en la práctica, cuando uno hace en el laboratorio un trabajo como esto, a veces le sale un asunto todo un poco raro, porque aquí en la teoría uno está tomando en cuenta de que esto está muy bien, ¿no? Entonces, cuando llega y tiene que trazar algunas rectas y obviarse algunos puntos, y en la práctica se pone un poco más, menos bonito. Entonces, ese menos bonito es que las curvas le salen todas raras, porque cuando uno hace la prueba en el laboratorio, uno tiene que hacerla varias veces. Y hacerla varias veces es porque uno en esas columnas de sedimentación son muy sensibles, y como están bajando, eso uno tiene que tener cuidado cómo tomar la muestra. Aquí en las láminas que yo estaba mencionando, aquí ellos hicieron una prueba cada 10 minutos, midieron absorbancia. Pero midieron absorbancia, ya hicieron una curva de calibración y todas unas cosas, todo un protocolo para hacer eso, pero era para tomar poquitas muestras. Si nosotros tomamos unas muestras en las cubetas para la absorbancia, toman muy poquitas muestras, 1 mililitro, creo yo que 1 o 2 mililitros, si acaso. Sin embargo, cuando uno toma muestras de más valor, más alto, imagínense aquí cuántas muestras fueron.
Teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10. Hay como 28 muestras, vamos a suponer más de 25 muestras hay allí. Entonces, ustedes ven que hay unos puntos que no, a un tiempo no se tiene nada, y pasa en la realidad cuando comienza entonces a descender la columna, que no debería descender, sino que debería usted tener cantidad de agua allí suficiente para poder hacer las lecturas a cada uno de los puertos esos de salida. Entonces, el problema está en que si se mueve el tomador de muestra, si las muestras no son tomadas simultáneas, porque ustedes ven allí que a los 50 minutos se tomó muestra a 1 pie, a 2 pies, a 4 pies, a 6 pies, a 8 pies. Entonces, se tomaron muestras simultáneas. Entonces, se toman muestras simultáneas, se toma muy poquitas muestras porque no desciendan tanto el agua. Entonces, hay una serie de factores en la parte ya práctica de laboratorio que influyen sobre este análisis. ¿Cuál es la importancia de estos análisis? Realmente es para poder determinar si la velocidad en la cual usted está diseñando va a remover la mayor cantidad de sólidos. Recuerden que los sólidos que pasan aquí van a ir ya al filtro. Entonces, aquí usted tiene para este problema, con esta velocidad de sedimentación, que tiene que 74.63% son removidos. Así que el resto, un porcentaje de menor son como 26. Sí, más o menos 26%, entonces sí pasan al filtro, que es la parte que sigue y que veremos entonces en la próxima semana, a la próxima clase, perdón. Entonces ya el diseño de filtro, y que los filtros, si llegan mucho material floculento, entonces se tapan los filtros rápidamente y tenemos que estar haciendo los mantenimientos cada rato. Puede ser que le haya dado algunas curvitas ahí malas, pero entonces usted trata de trazarla lo más ajustado posible, ¿sí? Bueno, chicos, entonces pasen una buena noche. Saludos, cuídense, pórtense bien. Hasta luego. Gracias, profesor. Buenas noches.